Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarles en este día donde nos ha permitido estar, sobre todo la pregunta que hicimos desde el lunes, ¿no? ¿Por qué tanta urgencia de precisamente tener los templos abiertos? Tenemos que decir que hay una manifestación de Dios a los seres humanos. Por lo menos podemos plantear algunas cosas de esto. Primero, se manifiesta Dios en el Edén. Ahí no hay duda, un Dios que habla con el ser humano. La presencia de Dios en el tabernáculo y en el templo, la presencia de Dios mismo a través de la palabra encarnada en Cristo, y ahora nosotros como templo del Espíritu Santo. Esto es lo que queremos hoy hablar, esta presencia de Dios en este tiempo. Déjame hablar, oremos. Padre, oramos en el nombre de Cristo Jesús para que hables en nuestro corazón, nos enseñes, nos digas qué es lo que tenemos que aprender este día. En el nombre de Jesús estamos orando. Amén. Bueno, sin hacerlo pronto y rápido, pero sí saber que la presencia de Dios en el Edén fue una cara a cara. No hay duda que la creación fue un acto de amor, donde el ser humano fue formado del polvo de la tierra por su alfarero. Dios sopló y ahí en el griego habla un aliento de vida. Bueno, en el hebreo, como está escrito, ¿no? En el hebreo habla, en el Antiguo Testamento, no en griego, en el hebreo, habla de esta expresión que la encontramos también en Revelaciones 22:4, refiriéndose a cara, este cara a cara, un soplo de vida de la boca de Dios a esta inerte escultura de barro. La primera experiencia de vida que tiene Adán, un encuentro cara a cara con Dios, la presencia de Dios en el Edén, y no se limita a un espacio, como dice Génesis 3:8, Dios, el Señor andará recorriendo el jardín, sin pecado que separase al ser humano de Dios, y una manifestación continua, vívida y cercana. La presencia de Dios en el tabernáculo y en el templo de Jerusalén. Habitaré en medio de vosotros. Tras el pecado que hubo en Génesis capítulo 3, el llamamiento después que hay de Abraham, la historia de los patriarcas, como la encontramos en Génesis desde el 12 hasta el 50, un Dios que escucha el lamento de Israel sometido, esclavo en Egipto, como dice Éxodo capítulo 2. Y una vez liberados, Dios nunca abandona su pueblo, ni ha dejado de obrar a través del Espíritu Santo. Toma la iniciativa y le pide a su pueblo escogido: después me harán un santuario para que yo habite entre vosotros, dice Éxodo 25:8. Ese santuario lo que proporciona es un centro visible para el culto del único Dios verdadero. Un Dios que se acercaba a su pueblo, que hacía su presente entre ellos, que fuese algo real. Lo que yo he venido diciendo anteriormente, en el Antiguo Testamento vimos esto, por supuesto. Comenzó como una tienda, como un tabernáculo. Después llega a culminarse con el templo de Jerusalén. Primer libro de Crónicas, capítulo 17, es clave. Ahí, tú has derramado mucha sangre, le dice Dios a David. Tú no me edificarás casa, pero tu hijo, él me la va a edificar a mí. Por eso los planos los tuvo Salomón. Recibe de David su padre, que David recibió de Dios. Primer libro de Crónicas 28:19, hizo el famoso templo de Jerusalén. Allí vimos lo que vimos desde el lunes, lo que Esteban mencionaba, lo que les estaba enseñando. Y lo que ya dijimos durante la semana. Ahora vemos el templo en el Nuevo Testamento. La presencia de Cristo, o la presencia de Dios en Cristo. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús y el templo. La ruptura que produjo el pecado, aun cuando el templo era considerado como la habitación de Dios. Y el Evangelio de Juan comienza de esta forma: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es una realidad histórica y de fe. Irrumpe en la historia como el templo verdadero y encarnado, Jesús. ¿Y qué relación tuvo Jesús con el templo?
Durante todo su ministerio de Jesús, Cristo viajó para la fiesta de los tabernáculos, enseñó en las cortes del templo, utilizó su autoridad mesiánica para restaurar el decoro que había pasado y lo que yo dije antes, ¿no? La han hecho cueva de ladrones. El templo es casa de mi Padre, dice Juan 2:16. Jesús fue presentado en el templo, participó en su culto. En la sinagoga, durante su ministerio en Judea, frecuentemente predicaba en el atrio del templo. Una noche antes de su muerte, en la Santa Cena, Jesús anunció la inauguración de un nuevo pacto, no en la sangre de los animales sacrificados en el templo, sino en su propia sangre de Cristo Jesús. Mateo 26:28. Y por eso Jesús, cuando hablaba en relación al templo, Él dijo, el templo le importaba a Jesús, en cuanto lo llama mi casa y la casa de mi Padre. El templo fue el lugar donde Dios residía y debía manifestar su gloria y su amor en ese momento histórico, y se había convertido en un lugar de explotación. El templo se había vuelto un lugar de abuso, de engaño. Se había profanado el templo. El amor al dinero reemplazaba el lugar del amor de Dios. Por eso desde la semana yo pregunté, ¿qué quiere ahorita en este tiempo? De regresar al templo. Cristo quiere restaurar su valor. Hay que reenfocarlo. Destruiré el templo, respondió Jesús, y yo lo levantaré. Destruir el templo y yo lo levantaré en 3 días. Juan 2:19. Pero el verdadero templo de Dios es Jesús mismo, el Hijo de Dios. El verdadero templo del nuevo pacto es Jesucristo. El verdadero templo que ha sido levantado por su mano divina es Cristo resucitado de entre los muertos, como dice Juan 2:21. Solo a través de Él entramos a la presencia de Dios, como lo dijo la samaritana ahí en Juan capítulo 4. Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así el Padre, que sean los que le adoren. Ahí están las palabras de Jesús. La adoración en un edificio como templo, que finalmente Jesús instituye un nuevo pacto en el cual Dios no habita entre sus pueblos en medio de un edificio, sino que está en su pueblo por medio del Espíritu Santo. Lo que yo comenté en días anteriores, el culto no está restringido a una determinada localidad, Judea, Samaria, otro lugar. Es lo que Jesús estaba enseñando. Estas palabras de Jesús, vemos cómo Dios estaba determinado a edificar otro templo, un templo en el nuevo pacto. El plan divino era infinitamente mayor que rocas talladas por nombre. La presencia de Dios con nosotros, sois templo de Dios, dice Pablo y el templo. Los primeros cristianos siguieron adorando en un entorno judío y fueron considerados como una secta judía, la secta de los nazarenos, como dice Hechos 24:5. Cuando Jesús asciende, siguieron acudiendo al templo, ahí en Hechos 12, Lucas 24. Siguieron su obra entre los paganos conversos y los temerosos de Dios. Pablo había escuchado la defensa de Esteban ahí, lo que yo dije el lunes, Hechos capítulo 7. Empleó un argumento similar al hablar precisamente de los atenienses. Este elocuente discurso de Esteban, que yo lo dije, había convenido en aquel escrupuloso fariseo llamado Saulo, que él mismo entendió la realidad de la presencia de Dios. Dice primero a los Corintios 3:6-7, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado y vosotros sois este templo. Un templo que se refiere hacia nosotros
El cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿No saben ustedes esto? Pablo no hace referencia a la destrucción del templo de Jerusalén como Cristo había anunciado. Hace reposar su interés en lo que tiene que ver con la obra del Espíritu Santo, reconocer precisamente esto en nuestras vidas. Es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Dios tenía un templo para su pueblo en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento nosotros somos templo de Dios. Y el Espíritu Santo prepara un pueblo para ser su templo. Como dice Hebreos 3:19, Cristo en cambio es fiel como hijo al frente de la casa de Dios. Y esa casa somos nosotros, con tal de que mantengamos nuestra confianza y la esperanza que nos enorgullece. Que Dios bendiga. Recordarte que ahora eres templo del Espíritu Santo. Oremos. Padre, oramos en el nombre de Jesús por lo que hoy quieres decirnos, enseñarnos. Gracias porque habitas en medio del Espíritu Santo de nuestra vida. Debemos cuidar este templo donde mora el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gusto saludarte. Te veo el domingo, si Dios quiere. Hasta pronto.